Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 23 de enero. Estamos saliendo en directo, 9 en punto de la noche. Nuevo horario. Estamos felices con el nuevo horario, 9 de la noche. En vivo, en directo, en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Y vamos hasta las 10:30 de la noche, 1 hora y media consecutiva. Gracias por vernos y gracias a la gerencia del canal por confiar en nosotros. Hoy voy a conversar con una excelente periodista venezolana, Maye Primera. Ella brilla en el equipo periodístico de Univisión y ella nos va a contar lo que realmente pasó hace 8 días en la masacre del Junquito. No pierdan a Maye Primera. Bueno, el programa de hoy, por cierto, va dedicado con mucho cariño a Migdalia Ortega y Olga Padilla y a sus representantes familiares, y creo que a Carelis también. ¿Dije bien tu nombre? Muy bien. Vamos a repasar juntos la actualidad. Les advierto de que será un viaje no exento de sobresaltos, porque la mirada periodística siempre recoge todo lo peor, todo lo malo. Así que vamos a sufrir juntos. Bueno, el héroe ajusticiado por la dictadura venezolana, Óscar Pérez, dejó 2 o 3 mensajes para sus hijos. Dejó 3 hijos huérfanos de padre, Derek, Sebastián y Santiago. Este es uno de ellos. Hola Sebastián, Santiago, Derek, les mando un beso, un abrazo, los amo, los quiero mucho. No sé el momento exacto en que grabó ese mensaje. Es obvio que lo graba estando en la calle. Supongo que esto fue posterior a lo que ocurrió hace más o menos 7 meses, ¿no? A la captura del helicóptero y el sobrevuelo por el centro de Caracas, las granadas sonoras al Tribunal Supremo y al Ministerio del Interior. Dejó también a sus 3 hijos, que algún día sabrán que su padre tuvo textura madera de héroe, este otro mensaje. Hola mis príncipes, aquí Hersh le manda un saludo, los quiero, los extraño, un beso, abrazo. Acuérdense de rezar cada vez que vayan a dormir, acuérdense de lo que no deben de comer, mucha disciplina y logren todos sus sueños. Un beso. Pronto estaré con ustedes. Pronto estaré con ustedes. Pronto quiso estar con ellos, quiso rendirse, no se lo permitieron y lo mataron a sangre fría. Él se había rendido y la cadena periodística Caracol de Colombia ha logrado obtener un audio que demuestra que no solo Pérez se había rendido, sino que los agentes de la dictadura, encabezados por el mayor Rafael Bastardo Mendoza, le habían aceptado la rendición, habían sellado el acuerdo, habían acordado un armisticio, una tregua, lo habían capturado. Esto era lo que decía la policía al mando de ese operativo antes de que degenerase por orden de Maduro y Cabello en una sanguinaria masacre, en una verdadera carnicería. El tipo está capturado, el tipo ya tiene como 40 minutos capturado. Están esperando todos los fiscales del Ministerio Público también a ver qué hacer con él y esperando órdenes de allá arriba. Está claro, ¿no? Esto lo dice un policía, no lo dice un peatón. No lo dice un vecino, dice está capturado, hace 40 minutos lo tenemos capturado. Lo mataron estando capturado. Eso es un crimen abyecto, sin nombre. Y en efecto, personas allegadas a los familiares han confirmado que él y los 6 hombres que le acompañaban en esa casa en el Junquito fueron asesinados extrajudicialmente con un tiro de gracia que los remató en la frente. Los 6 varones aparecen en el acta, en cada una de sus actas, con tiros en la cabeza. Causa de muerte, fractura de cráneo por disparo en la cabeza. Anoche, inaugurando un nuevo horario aquí en Mega, 9 de la noche, estuvo un invitado al que yo respeto y aprecio mucho. Fue vicealmirante, Mario Iván Carratú. Al final del programa voy a responder a algunos de sus más acérrimos, ardorosos partidarios que me han criticado porque
Después de dejar que Mario Iván se explayara largamente y sin sobresaltos, 3 segmentos de más o menos 10 minutos cada uno, o sea, tuvo media hora para decir todo lo que quería decir, yo lo acompañé con respeto y con paciencia, al final quiso seguir hablando y ya no había tiempo, me quedaban 2 minutos, tenía que despedir el programa, no tenía tiempo, en 2 minutos no podía ejecutar o exponer lo que acaso quería hilvanar. La televisión es cruel, los tiempos son tiránicos, uno se somete a ellos, pero bueno. Le pregunté, ¿habrá elecciones este año? ¿Maduro se va a reelegir? Me dijo, no, no va a haber elecciones. Le dije, estás equivocado, va a haber elecciones y van a ser pronto. No me creyó, me dijo, no, Venezuela va a una constitución comunal, no habrá elecciones. Esto lo veremos al final. Y al final voy a responder también las críticas insidiosas de sus partidarios, que me dicen que yo fui rudo, descomedido y no lo dejé hablar, después de darle media hora para que hablara. Bueno, hoy la dictadura venezolana anunció lo que yo sabía que iba a ocurrir. Y no es que yo sea el rey del mambo tampoco. Pero bueno, estoy bien informado, eso sí. Tengo buenos informantes, tengo fuentes creíbles que me habían dicho las elecciones presidenciales, Maduro va a ser el candidato, van a ser el primer semestre de este año. Bueno, esto es lo que anunció hoy Cabello en La Prostituyente. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Como todos estos señores que lo aplauden y se ponen de pie tienen el cociente intelectual de un pollito, de un patito de estanque, se paran, aplauden, no saben lo que están aplaudiendo, no saben lo que es un cuatrimestre. Entonces Cabello, que tampoco es un iluminado, ¿no? Cabello se siente en la obligación de explicar lo que acaba de decir. O sea, señores, ustedes que me están aplaudiendo, sepan que las elecciones presidenciales, entre paréntesis, y yo hago el paréntesis, fraudulentas, van a ser antes del 30 de abril. Quiero aclarar el alcance de este artículo primero. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Bueno, se ha confirmado lo que yo les conté anoche acá en el programa y lo que yo le dije a viva voz a Carratúo, no me quiso creer, ¿no? Bueno, se ha confirmado. Las elecciones van a ser probablemente a finales de marzo, principios de abril. ¿Por qué las convoca apuradamente la dictadura? Porque la oposición está fracturada, dividida, hecha polvo, desacreditada. Los jóvenes no se sienten representados por la oposición democrática venezolana. Por eso se aprovecha taimadamente Maduro para adelantar las elecciones y además, como era previsible, se ofrece a ser el candidato. Será el candidato. Yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. A la orden, dice, y en efecto, van a amañar, viciar la elección una vez más, son profesionales en eso, cuentan con la asesoría cubana, y entonces Maduro dirá que la gente lo ha reelegido por 7 años más, hasta 2025. Es increíble. Cabello, por su parte, cumpliendo su papel de Sancho Panza maléfico, dice: recuerden que Chávez nos dijo, cuando no esté yo, elijan a Maduro. También nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. ¿Y la oposición qué hará? ¿Rehusará participar de estos comicios? Bueno, graben lo que yo les voy a decir. Por lo menos va a haber 3 candidatos de oposición en estas elecciones presidenciales anticipadas. Por lo menos 3, de los cuales por lo menos 2 van a estar digitados por Maduro y Cabello. Son marionetas, títeres. Y van a hacer la comparsa. Van a jugar el juego, van a bailarle la musiquita para que parezca que la elección fue razonablemente limpia y que el pueblo chavista vuelve a confiar en Maduro. Desde Madrid, Antonio Ledesma pide que las sanciones que ha decretado esta semana la Unión Europea a algunos prominentes capitostes del chavismo, madurismo,
entre ellos Reverol, el general Benavides Torres, Tibisay Lucena y otros bandidos y fascinerosos, sean también reforzadas por Sudamérica. Mucho me temo que el pedido de Ledesma no encontrará eco. Por eso hemos venido a pedir que así como Canadá, Estados Unidos y ayer la Unión Europea dictaron sanciones personalizadas, que es hora que también Sudamérica pueda suscribir y dictar sanciones personalizadas, no contra Venezuela, no contra la nación, sino sanciones personalizadas contra individualidades que son responsables de crímenes de lesa humanidad. Todo bien y son palabras bien intencionadas, pero no sirven de mucho, perdonen el cinismo. Y es que esas sanciones a individuos les congelan los bienes, entiéndase, cuentas bancarias, apartamentos, casas. Pero si esos individuos no tienen bienes en Europa, y lo más probable es que no los tengan, las sanciones no les hacen ni cosquillas. O sea, si a mí me congelan bienes en Punta del Este, la verdad me muero de risa, porque no tengo un chalet, un apartamento, una bicicleta en Punta del Este. Entonces son sanciones enunciadas en tono protocolar, pero que no te hacen daño. ¿Qué sanción le haría daño a Maduro? Trump tiene esa carta: dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Y no la quiere jugar porque sus amigotes tejanos petroleros dejarían de ganar dinero. Publicidad, seremos breves, luego vamos a seguir repasando la actualidad, más disparates y desafueros y exabruptos de Maduro, Cabello y compañía, lo que han dicho también Ramos Alup y Capriles de cara a las presidenciales que se vienen ahora en las próximas semanas. Luego viene una gran periodista venezolana, Maye Primera, estrella de Univisión, sabe lo que pasó en la masacre del Junquito. Y al final le voy a responder a los partidarios de Mario Iván Carratú que dicen que anoche lo traté mal. Con todo eso vamos regresando en 2 minuticos. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:15 de la noche, estamos inaugurando nuevo horario en Mega, de 9 a 10:30, todas las noches, lunes a viernes en directo. En un momentito voy a conversar con una brillante periodista venezolana, Maye Primera, estrella de Univisión, no se la pierdan. Nos va a contar los detalles, los entresijos de la masacre de El Junquito. Bueno, furioso porque la Unión Europea ha castigado, al menos en palabras, a varios funcionarios chavistas, congelándole sus bienes si acaso los tuvieran. En Europa, Maduro insultó a Rajoy y lo llamó, entre otras cosas, entre otras lindezas, racista. Es la oligarquía racista, colonialista que gobierna España. El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy, que como muchos oligarcas de este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela, compadre, y que se pongan en 4 patas porque lo que le viene es pela, pela y más pela del pueblo de Venezuela. Mariano Rajoy, ponte en 4 paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela. Bueno, Maduro con ese lenguaje procaz, cuartelario, de baño de un bar, de servicio higiénico de un cabaret, amenaza con sodomizar a Rajoy. Ponte en 4 patas, le dice. A esto hemos llegado, a ese nivel de vileza y de abyección moral hemos llegado. Bueno, luego Maduro agita, como buen discípulo de Chávez y de Fidel Castro, agita el fantasma de la guerra. Hace creer a los suyos, que lamentablemente no son pocos, no sé si están comprados, que una invasión militar extranjera es inminente y que habrá que entregar la vida defendiendo a Venezuela. Todo esto, por supuesto, es una patraña, pero alguna gente se la cree. Si algún día llegaran las circunstancias de tomar las armas para defender la paz y la democracia, el pueblo venezolano tomaría las armas para defender esta tierra sagrada. Tengan la seguridad. No me temblaría el pulso para llamarlos a las armas, a la batalla, a la defensa de esta tierra sagrada.
Yo discrepo, sí. Yo creo que si algún día Trump mandara a sus tropas de élite a invadir Venezuela, como en su día hizo Bush papá con el narcodictador de Noriega en Panamá, yo la verdad creo que los venezolanos de a pie recibirían entre vítores, como héroes a los soldados americanos. Pero esa es mi percepción, ¿no? Es mi percepción. Y si toman las armas, las tomarían para dispararle a Maduro. Bueno, esa es mi lectura. Díganme ustedes cínico. En casi todos los países serios del mundo, Estados Unidos es uno de ellos, el Tribunal Supremo reúne a mentes brillantes y a personas honorables, ¿no? O sea, un juez supremo es un jurista, ¿ah? Que es al mismo tiempo alguien que interpreta las leyes con juicio, con sabiduría, con profundidad. No en Venezuela. En Venezuela el presidente del Tribunal Supremo, un señor llamado improbablemente Michael con K. Moreno, es un pistolero, ¿ah? Es un juez pistolero, un juez que le gusta ir armado y es un juez que cuando tiene una querella, una discusión con alguien en un bar, lo mata. Ha matado a 2 personas. Fue en su día acusado de homicidio. Ahora este juez pistolero está molesto por las sanciones de la Unión Europea que lo incluyen. Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Bueno, es un pequeño mequetrefe Michael Moreno, ¿no? Yo era admirador de Henry Ramos Salup. La verdad que le tenía simpatía, lo veía con afecto. Me parecía un político estimable, ¿eh? Buen orador, un hombre culto, un defensor de las causas democráticas. Era un, como dicen en Argentina, un cholulo de Henry. Ya no más. Se me rompió el encantamiento, se me acabó la fe en Henry. Me parece que Henry es un político, un politiquero, un politicastro más, que se acomoda con el régimen de Maduro y que taimadamente hace pequeñas concesiones para entenderse con los matones en el poder. Estas son las reflexiones del amigo Ramos Salup de cara a las inminentes presidenciales que ha convocado Maduro y que Maduro va a ganar, por supuesto, burlando la voluntad del pueblo una vez más. Están apostando a que se celebren elecciones primarias para escoger el candidato presidencial. Incluso puede que haya otros, no quisiera pensar en esa eventualidad, que estén pensando, una vez que se hagan las elecciones primarias y que se escoja por votación directa de la gente al candidato presidencial de la oposición, que alguien esté pensando en lanzarse por fuera, porque la verdad es que quedaría hecho polvo cósmico. ¿Cómo evitar quien se lance en quien sea, llámese como se llame? Pero, llámese como se llame. ¿Quién podría evitar, y además con toda razón, que se pensara que es una especie de cuña metida por el gobierno para fracturar o para menoscabar o para disminuir el eventual triunfo electoral del candidato opositor escogido? Henry habla bonito, pero se equivoca. Porque él dice hay que escoger a un candidato único de la oposición. Primer error, no hay que escoger participar de esa elección. No hay que postular candidato, hay que rechazarla, hay que repudiarla. No deben ser parte de la farsa que se avecina. Pero además él cree que la oposición lanzará uno y yo les digo que va a haber por lo menos 3 y hasta 4. Acuérdense de mí, 3 y hasta 4. Varios de ellos digitados por Maduro. Estoy pensando, entre otros, perdónenme, ¿no? Perdónenme el impudor de pensar en voz alta en televisión, pero estoy pensando en Rosales, sí, en Rosales, quizá en Henry Falcón, sí, quizá en Henry Ramos Salup, ¿por qué no? Y en algunos otros, que ya irán apareciendo, ¿no? Enrique Capriles también se ha pronunciado hoy sobre las inminentes presidenciales que ha convocado la dictadura. 5 años después, tenemos otra vez una encrucijada. Tenemos que tomar una decisión, una sola. Una. Y entendamos, no hay chance si no hay unidad. No existe. No hay oportunidad si no hay unidad. Al que le moleste, fulano o mengano, a todos. Yo tengo diferencias con algunos, diferencias muy marcadas con algunos compañeros, de principios incluso, de visiones. Pero si hay que ponerse el pañuelo en la nariz, habrá que ponérselo. Y hay que echar para adelante.
Bueno, una vez más, y ojalá que tenga razón, ojalá yo esté equivocado, porque yo le tengo simpatía a Enrique. Una vez más, él cree que al chavismo se lo puede derrotar en las urnas y que el chavismo va a entregar el poder democráticamente después de haber sido sometido a escarnio electoral. Yo no creo que eso va a ocurrir. Enrique ya fue el candidato único de la oposición, creo, en octubre del 2012, Chávez le ganó, fue candidato único en abril de 2013, Maduro hizo trampa y le robó la elección. El año pasado, increíblemente, se prestaron a unas elecciones a gobernadores, de nuevo hubo fraude, o sea, a mí me alucina que Capriles, con todo el cariño que le tengo, siga cifrando sus elecciones, sus ilusiones, sus esperanzas en ganar las elecciones presidenciales. Eso, me temo, no va a ocurrir, ni con candidato único ni con varios candidatos. Maduro no se lo va a permitir. Cabello, entre tanto, y un poco para hipnotizar a la oposición, pide que continúe el diálogo. Pero además, ¿en qué momento llegan esas sanciones, no? El momento del diálogo. Es un disparo directo al corazón del diálogo lo que está haciendo la Unión Europea, pero eso tiene sentido dentro de la geopolítica mundial. Son las instrucciones que el imperialismo norteamericano le ha dado a la Unión Europea. Le ha dado a los lacayos y a los serviles del imperialismo norteamericano, pero especialmente se le ha dado al gobierno de España. Bueno, se nota que le ha dolido, mal que mal, le ha dolido que la Unión Europea castigue a varios de los suyos, ¿no? Los jóvenes venezolanos que viven allá, porque muchos han emigrado, por supuesto, probablemente no se sientan ya representados ni por Capriles, ni por López, ni por Ramos Alub, ni por Borges. Quizá marginalmente por María Corina, ojalá. Muchos de ellos deciden pronunciarse solos en las redes sociales, como este grupo enmascarado y liderado por una voz femenina. Aclaramos que no apoyamos ningún acuerdo que solo traiga beneficios para determinados sectores ni aquellos que realicen actos de traición al pueblo y la memoria de todos los hermanos venezolanos caídos en la lucha. A ellos les decimos, dejen de pensar en sus aspiraciones personales y partidistas. El objetivo es la libertad y la democracia. Así y solo así podremos ir a una lucha electoral. ¿Querrá esa chica con el rostro cubierto, encapuchado, ir a votar en marzo o abril de este año? Yo creo que no. Yo creo que muchos jóvenes van a expresar su vigorosa protesta ciudadana negándose a votar. Esto es lo que yo haría, al menos. Yo no iría a votar, ni creo que deberían presentar candidatos los de la oposición. Es mi modesta opinión. A rostro descubierto, hay que tener coraje para eso, y que dice que fue amigo de Óscar Pérez, reflexiona sobre la muerte del mártir. Hoy, una vez más, no solo me dirijo a los venezolanos en nombre del movimiento, ahora lo hago como amigo personal de Óscar, título que me llena de satisfacción. Para mí fue un honor haber conocido a un hombre tan maravilloso como él. Esto me compromete a asumir con más responsabilidad las acciones que ahora estamos tomando. Aquí seguiré con nuestros equipos de trabajo incansablemente, luchando en honor a la memoria de todos los caídos y de nuestro líder Óscar Pérez para salvar el pueblo de Venezuela de esta anarquía a la que estamos sometidos. Señores, hermanos venezolanos, Óscar Pérez somos todos. En efecto, Óscar Pérez somos todos los que queremos la libertad en Venezuela. En Chile, donde hay muchos venezolanos, lo mismo que en Colombia, en Perú, en Argentina, no se diga en Estados Unidos o en España, expresaron su repudio al matarife, al carnicero de Maduro. Aquí estamos, sin miedo en Chile, sin miedo, protestando contra la narcotiranía asesina de Maduro. También en las calles de Santiago de Chile, una joven venezolana levantaba su voz y en efecto cantaba, una voz admirable, expresando artísticamente su nostalgia por el país que ha perdido.
calles de Venezuela la gente no tiene que comer, hacen largas filas, no saben qué van a conseguir, a duras penas y pasando penurias y humillaciones consiguen harina, pan, pero luego abren las bolsas y miren lo que encuentran. Este es el paquete chileno que le metieron a mi amiga. Este paquete ella lo compró creyendo que era harina pan y resulta que son bolsas envueltas con periódico, no sé, con servilleta, con papel de no sé, cualquier vaina que le metieron. Parecen piedras. De todas maneras, bueno, sigue esta pila que no le voy a meter otro paquete chileno así. Le vendieron la harina y no era harina. Y pues pagó en un comercio. Tenemos que ir a la publicidad, les prometo que será breve, luego voy a conversar con una gran periodista venezolana, estrella del equipo de Univisión, Maye Primera. Nos va a contar lo que ella cree que pasó el lunes 15 de enero, hace 8 días, en el Junquito de madrugada. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:33 de la noche aquí en Miami. Nos visita una muy inteligente, muy aguda periodista venezolana, Maye Primera. Ella ha sido corresponsal del país en Caracas, aquí también en Miami, cubriendo el Caribe, ejerce el periodismo desde el año 97 y es ahora una de las estrellas del equipo de Univisión. Bienvenida, gracias por estar aquí, Maye. Gracias, Jaime, por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó el lunes 15 de enero, temprano de madrugada en el Junquito? A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo crees que las fuerzas del orden, los cuerpos represivos de la dictadura, dieron con el paradero de Óscar Pérez y su grupo? ¿Qué pasó? Bueno, hay varias versiones. Ellos dicen, la versión oficial del gobierno fue que llegaron a ellos por la entrevista que da a CNN. También dicen que fueron los opositores reunidos en República Dominicana que aportaron alguna información sobre su paradero. El caso es que no se sabe a ciencia cierta cómo llegan ahí, pero llegan ahí a las 4:30 de la mañana, de madrugada, ya con una fuerza muy grande, ¿no? Más de 500 hombres. A las 4:30 de la mañana ya rodean la casa con más de 500 hombres. Comienza a rodear la casa, comienza la movilización a esa hora, 4:30 de la mañana. Sí. Perdona que te interrumpa, ¿no? ¿Tú viste la entrevista que se hizo en CNN a Óscar Pérez? Sí, y vi la entrevista que se le hizo al Capi, al amigo de Óscar Pérez, en días posteriores, donde él incluso decía que habían tomado todas las medidas de seguridad. ¿Tú crees que fue una imprudencia de Óscar conceder esa entrevista? Bueno, el asunto es que creo que esa era la naturaleza del liderazgo o de la propuesta que tenía, ¿no? O sea, hacer uso de redes sociales, de la televisión, para promover sus ideas, ¿no? Él necesitaba estar vivo en los medios internacionales. Sí, correcto. ¿CNN en español se ve mucho en Venezuela? ¿El pueblo ve ese canal? Solía verse en señal abierta antes de que el gobierno lo censurara, sí. O sea, ¿ya no se ve para nada o se ve de alguna manera marginal? De alguna manera marginal, muy marginal. Pero sí llegó a tener, aun cuando estaba por cable, si tú vas a las barriadas venezolanas, tú ves antenas de televisión por cable en unos ranchos de lata, ¿no? Entonces ahora, sí tenía mucho acceso. ¿No es creíble, Maye, que la oposición en Santo Domingo haya dicho dónde estaba escondido Pérez? Eso no puede ser. Es que yo francamente no creo que la oposición representada en la MUD tuviera mucho conocimiento de cuáles eran las actividades de Óscar Pérez, ¿no? Lo que sí pueden haber hecho los hombres de inteligencia del régimen de Maduro es, usando la entrevista vía Skype, detectar el lugar de origen, tal vez, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, la gente de Pérez, como te decía este amigo que le dio una entrevista días posteriores a CNN, hizo mucho hincapié en que tomaron las medidas de seguridad que creyeron pertinentes para que la dirección IP no fuese detectada. Crearon ese mismo día una cuenta de Skype para poder comunicarse. Sí, quizás fueron insuficientes. Te interrumpí. Estábamos 4:30 de la mañana, llegan 500 hombres. Prosigue, te ruego, con el relato. ¿Qué más ocurrió? Sí, bueno, quiero acotar que esta reconstrucción que hicimos en Univisión de lo que ocurrió el día 15 de enero en el Junquito, que esto está como a unos 25 kilómetros de Caracas, de la capital. Esta reconstrucción la hicimos con base en la información que pudieron recabar periodistas venezolanos en Caracas
al día siguiente de lo ocurrido. Fuentes ¿no? son creíbles, tienes buenas Sí. fuentes. No, es decir, yo firmo la nota y ponemos un disclaimer de entrada. O sea, yo no estoy en Caracas. Yo creo que cubrir Venezuela desde el extranjero es muy complicado, ¿no? Bueno, pero tú tienes informantes, tienes fuentes, tienes contactos, te han contado lo que pasó. Bueno, y viajo a Venezuela también con cierta regularidad, al menos 3 veces al año. Pero bueno, en fin, volviendo a la historia, a las 4:30 de la mañana comienza el operativo. Hay aproximadamente unos 500 hombres de muchos cuerpos de seguridad, como del SEBIN, que Sí. es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sí. FAES, que fue quien que son dirigió la fuerzas operación. especiales antisecuestro, ¿no? Sí. Bueno, son unas fuerzas de acciones especiales. Acciones especiales. Sí, creadas en 2016. Es un cuerpo de élite. Sí, de la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, es civil. Y este cuerpo fue creado, o sea, fue el que tuvo, fue muy activo en la represión de las protestas Del año pasado. del año pasado. El año pasado. Ahora, Cabello dijo que a las 4:30 de la mañana, cuando llegan los agentes de seguridad, Pérez y su gente salen de la vivienda y disparan contra los policías. ¿Eso ocurrió? A ver, no hay manera, ni ellos han presentado una prueba de eso, ni por la información que se ha recabado hasta el momento hay ninguna señal de que haya sido así. No. Incluso el antecedente de otras acciones, llamémosle militares, que comandó Pérez, por ejemplo, la toma del cuartel en Valencia, en Los Teques. lo hizo sin disparar un tiro. Sí. ¿No? Pero además, cuando hemos visto a Pérez negociando con el mayor Bastardo, Sí. daba la impresión de que no se habían disparado todavía, de que no había muertos ni heridos todavía, porque el tono era respetuoso, ¿no? Sí, que había un diálogo allí. Había un diálogo, ¿no? Que incluso, al menos en eso coinciden ambas partes, ¿no? Que ellos, Pérez trataba de llamar a las fuerzas de seguridad como a la reflexión, decirle, bueno, somos compañeros, ustedes están respaldando a este gobierno que está llenando de hambre el país, tratar de persuadirlos para que, digamos, apoyaran un poco su causa. O al menos entendieran su causa. Rebelión. Sí, hasta el final fue un idealista, claramente fue un idealista. ¿Qué pasó después? Bueno, a las 6:46 de la mañana empieza Óscar Pérez a publicar en redes sociales mensajes, ¿no? ¿Tú estabas despierta? ¿Te despertaron? No estaba despierta a esa hora. ¿Qué mensajes publicaba? Videos contando la situación. Estamos rodeados. Sí, enviaba algunos audios incluso por cadenas de WhatsApp. No tenía el rostro desangrentado. No, e incluso su talante era otro, o sea, Sí. se le veía tranquilo. Sí. Digamos, en dominio bueno, de las circunstancias. Sí. No, y entendiendo, a ver, quién se somete o quién se aventura en un asunto como este, sabe que puede ganar o perder, ¿no? Sí. Que puede, ¿no? Que y se va la vida prácticamente en ello, ¿no? librando una guerra. Claro. Y me imagino que por lo que pasa en los videos siguientes, que él se planteaba, bueno, me entrego. Es decir, una batalla está perdida, pero no la guerra, tal vez, ¿no? Exacto, sí. Como Chávez se entregó cuando le falló el golpe el año 92. Supongo que Pérez pensó, bueno, me entrego, tienen que respetar mis derechos, no me van a matar a sangre fría. Sí, correcto. Cuando él empieza a subir mensajes a redes sociales, ¿ya era de día en el Junquito? Eran las 6:46 de la mañana. Estaría amaneciendo. Estaría, sí, amaneciendo, ¿no? Continúa, por favor. Pero bueno, él cuenta allí, estamos da su ubicación en ese momento, llama a la gente a sumarse, a apoyarlos, ¿no? O sea, salir a las calles. A salir a las calles, cosa que no ocurre, además que, bueno, el lugar donde se encontraba esta casa era muy retirado, ¿no? O sea, como para que llegara una No solo poblada, eso, sino que el acceso a Internet del venezolano llano, de a pie, el venezolano promedio, es muy restringido. O sea, que a esa hora, un lunes, 7 de la mañana, los venezolanos estuvieran viendo sus mensajes, eran pocos quienes lo veían. Era más la gente que estaba fuera de Venezuela, creo yo. Claro, pero aún, no sé, pensando en mensajes anteriores, es decir, creo que era un poco ingenuo pensar que uno de estos mensajes iba a generar una movilización de apoyo, ¿no? Sí. Porque ninguno de los anteriores lo logró, tampoco. Le respondieron, ¿no?, con el cinismo con que lo habían tratado hasta entonces, digamos, ¿no? O sea, no le creyeron quizá. Bueno, pero creo que
tantas cosas han pasado en Venezuela en los últimos 20 años, que ciertamente el venezolano está bastante descreído, escéptico. ¿Tú eras escéptica respecto de él? ¿Tú no le creías? Es que no se trata de creerle o no creerle. O sea, a mí me parecía una figura, o sea, más allá de sus intenciones, que no dudo que fuesen reales y su causa legítima, el método me parecía una cosa ya vista, ¿no? Es decir... ¿No lo admirabas? ¿No lo veías con admiración? No, como no veo con admiración a ningún político. Es decir, para mí es... Pero él no era un político, él era un objeto de antipolítico. estudio. Bueno, Chávez hizo una cosa similar. Bueno, venía de una organización militar donde se ejerce el poder de manera vertical. Pero no es lo mismo conspirar contra un gobierno que ha sido elegido por el pueblo que alzarse en armas un policía contra una dictadura. Son cosas distintas. Es que yo no estoy cuestionando... ¿O tú crees que Maduro no es un dictador? O no la causa. Y creo que lo que yo opine de si era un héroe o si no lo era... O sea, yo creo que los héroes están en los libros de historias del siglo XIX. ¿Te reservas tu opinión al respecto? No, lo que pasa es que mi trabajo es mirar los hechos, facts, ¿no? Es decir, los datos son verificables. Pero, las opiniones son de quien las emite, ¿no? ¿Pero es un hecho que Maduro es un dictador o es un asunto debatible, opinable? Bueno, yo creo que ejerce el poder, sí, de manera dictatorial. Es decir, en un país donde la gente no es absolutamente libre de elegir a los líderes que quiere que le gobiernen, porque la competencia es desigual. Ok, ¿y es un hecho que Carlos Andrés Pérez en el año 92 era un presidente democrático? Sí, correcto. Por lo tanto, no es lo mismo lo que hizo Chávez que lo que hizo Óscar Pérez. No, Sublevarse contra una democracia y tratar de matar a un demócrata como Carlos Andrés no es lo mismo que alzarse en armas contra un dictador como Maduro. Son hechos, estamos hablando de hechos. Lo que creo es que sí tienen en común la opción de las armas para resolver una crisis política y social que aqueja al país. Claro, pero cuando estás frente a una democracia, la opción de las armas debería estar proscrita. Cuando estás frente a una dictadura que usa las armas para aplastar al pueblo y que hace fraude en las elecciones, quizá una insurrección armada, militar, policial, popular, tiene una justificación moral, porque estás combatiendo a un enemigo radicalmente en su corazón moral, a un enemigo distinto. A ver, pero lo que quiero decir es que siento que no hay, o sea, yo censuro la manera como murió, por supuesto, Óscar Pérez. En el caso de que Hugo Chávez, al momento de rendirse, se le hubiese respondido de la misma manera como se le respondió a Pérez, estaría denunciando lo mismo. Es decir, que a un hombre rendido fue ejecutado. Comprendo, pero ¿no? mi pregunta antes de la pausa, te ruego una respuesta cortita, no me suba mucho más la música, porfa. ¿Censuras también lo que hizo Pérez antes del modo sanguinario y cruel como fue ejecutado? ¿Censuras su alzamiento? Es que yo ni censuro ni pontifico nada, yo simplemente cubro las noticias tal y como se presentan. No, nadie está pontificando, pero uno puede dar los hechos y también puede opinar sobre los hechos, o está prohibido opinar. No está prohibido opinar. Hay ciertos hechos que están íntimamente ligados a la opinión, o no podemos opinar que Hitler era un antisemita. Es decir, los hechos son los hechos, pero a veces los hechos están cargados también de una opinión moral. Ya, pero, a ver, mi opinión sobre Óscar Pérez, francamente, creo que es irrelevante. Para mí no, para mí es relevante. Para mí la opinión de todos mis invitados es relevante. Y cuando te pregunto si tú le creías o no, tengo la impresión de que tú no le creías. Y simplemente me gustaría que me lo dijeras con franqueza. Mira, yo la verdad, como muchos venezolanos, pensaba que era un bufón. Ya está. Es que mira... Yo respeto tu opinión. No, a ver, yo estuve tantos años escuchando a gente que decía, bueno, pero es que Chávez tiene buenas intenciones, incluso la propia oposición, diciendo, oye,
Mira, él quiere el bien del pueblo, él quiere darle mayor participación. Lo que pasa es que, bueno, sus métodos, no sabe cómo hacerlo. Yo no dudo que las intenciones de este señor hayan sido buenas. ¿De qué señor? ¿De Óscar Pérez? De Óscar Pérez. Pero, a ver, su método para conseguirlo me parecía, no sé, como poco, a veces tal vez iluso, creer, o sea... Ok, yo respeto tu opinión. ¿Crees que se equivocó en el método? Respeto tu opinión. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos conversando con una gran periodista venezolana, Maye Primer. Una premisa de este programa es que acá celebramos la diferencia de opinión. Acá no tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que ir a la publicidad y seguimos con Maye. Ya regresamos. En este programa nos visita una gran periodista del equipo de Univisión, Maye Primera, y estamos tratando de reconstruir los hechos horribles, luctuosos, que ocurrieron en El Junquito hace 8 días. Bueno, fuera de lo que tú opines o lo que yo opine, ¿qué más pasó allí que tú quieras contar, querida Maye? Sí. Bueno, como te decía, el operativo comenzó a las 4:30 de la mañana. Comenzaron a rodear la casa. A las 6:46, Óscar Pérez cuelga su primer mensaje. Sí. Y a partir de allí sigue una cadena de unos 14 mensajes donde va cambiando además como el tono en el que se expresa. ¿De qué Óscar manera Pérez, lo va ¿no? cambiando? O sea, en principio él cuenta la situación, estamos rodeados, ocurre esto, estamos tratando, estamos en este lugar, identifica dónde está en El Junquito, pidiendo solidaridad, ¿no? O sea, gente que se acerque allí. Luego, en los mensajes siguientes, empieza a hablar de una negociación y de que están esperando la llegada de representantes de la Fiscalía, de medios de comunicación, para negociar su entrega. Sí. ¿No? Y luego lo vemos bajo fuego. Sí. Se escucha de fondo en sus mensajes sonidos de ráfagas de fusil. Ya está asustado y se siente sorprendido y herido y ensangrentado. Y herido también, con el rostro herido. Y cuenta quién está en esa casa, que hay civiles, que están en peligro sus vidas. Y luego... Y los muestra a Lisbeth Andreina Ramírez, ¿no? Y muestra a Pimentel. Sí, a Díaz Pimentel. Sí. Y al novio, a Jairo Lugo, ¿no? El novio, el esposo de Lisbeth Andreina Ramírez. Y dice, bueno, la intención, después de haber hablado de la negociación, no es capturarnos, sino asesinarnos. Correcto. ¿No? Pero, y tú habrás visto u oído, no sé, el audio que pasamos al comienzo de Caracol. Hay una voz policial que dice, están capturados, los tenemos capturados hace 40 minutos. ¿Cómo interpretas tú eso? Sí, hay una versión que señala que una vez que entra, el FAES logra entrar a las 10:30 de la mañana a la casa. Esta versión señala que cuando ellos entran, todos estaban vivos, heridos, pero vivos, ¿no? Y luego, todos heridos pero vivos, después de los estallidos de las granadas y los cohetes. Interesante. Malheridos pero respirando. ¿no? Y luego vemos en el acta de defunción, que no es una autopsia, sino acta de defunción, que se le entregó a las familias de cada uno de los muertos, que la causa de muerte fue una herida de bala, de arma de fuego en la cabeza. La cabeza. Traumatismo en la cabeza. Cráneoencefálico. Correcto. A todos los 6 varones, lo mismo, exactamente. Entonces, 6 con heridas en la cabeza, 1 con herida en el cuello. O sea, ¿Y tú crees que esa versión tiene asidero? ¿Tú crees que los remataron? Creo que hay, serias posibilidades de que haya sido así, ¿no? Que seguramente tenían otras heridas, o sea, como dijeron también los familiares, que bueno, que había unos que tenían más de un disparo en el cuerpo. Pero que en todo caso el que le causa la muerte es ese último disparo que es dejado en la cabeza, ¿no? En todo caso, y te lo pregunto, creo que había una orden superior, Maduro, Cabello, ambos u otros, Reverol, Padrino, de no tomar prisioneros. Es decir, a mí me parece que hacen con ellos un poco lo que Fujimori y sus secuaces hicieron con los terroristas en la Embajada de Japón. O sea, mátenlos a todos. A lo mejor algunos estaban muertos, otros malheridos, pero la orden era rematarlos, ejecutarlos. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Sí.
Y bueno, también llama la atención las palabras que usa el presidente Maduro para referirse al asunto, ¿no? Cuando finalmente lo hace. Sí. Él dice 5 personas fueron capturadas y 5 fueron asesinados. Utiliza el mismo... él dice asesinados. Él dice asesinados. Pero ¿cuáles son las 5 personas que fueron capturadas y en qué circunstancias? Porque la impresión nuestra como espectadores de todos los videos... Lo que pasa es que los 5 capturados no estaban en la casa. Exacto. Sí. Eran fueron colaboradores. Exactamente, en operativos vinculados a esta operación Gedeón, ¿no? Que es la operación de captura. Eran parte del grupo comando, pero no estaban ahí en la casa. Bueno, no sabemos si eran parte del grupo comando. Entre los detenidos estaba un médico cirujano que es el dueño de esa casa. De la casa, William Aguado. Que supuestamente estaba abandonada, ¿no? Ahora, ¿qué hacía la chica embarazada, enfermera, 30 años, Lisbeth Andreina Ramírez? Dicen que estaba de visita, que había ido a visitar. Ténganse en cuenta que había ocurrido el fin de semana. ¿O ella era realmente combatiente del grupo? La verdad es que no sé cuál era su implicación completa en el asunto, digamos, si estaba también alzada en armas, ¿no? Pero en todo caso, sí, simpatizaba, por supuesto, con la causa, ¿no? Por su esposo, su novio, pero debieron respetarle la vida, por el amor de Dios. Ahora, yo creo que es bastante evidente, Maye, que Pérez se quiso rendir. Esto es bastante evidente, creo que es casi irrefutable. Pero esa voluntad no le fue respetada. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la dictadura toma la decisión de no aceptarles la rendición y de matarlos? Bueno, creo que esto es una suposición, pero ellos tienen en su ADN una experiencia que es el fracaso militar de Chávez en los golpes del 92. Exacto. Que se convirtió luego en un triunfo político, ¿no? Sí, en una epopeya, en una leyenda. Lo que le catapulta es este mensaje que da cuando se rinde frente a las cámaras. Bueno, señores, por ahora, ustedes lo hicieron muy bien, le dice a los que están en las regiones, pero por favor depongan las armas que por ahora los objetivos no han sido alcanzados, ¿no? Sí. No sé, tal vez pudo haber operado allí el temor de que este fracaso de una operación de alzamiento militar contra el gobierno diera frutos más adelante, ¿no? Comparto tu análisis. Yo creo que fue exactamente eso. Ellos dijeron, este es un monstruo que no podemos dejar crecer. Este tipo se va a convertir en prisión, en una leyenda, ¿no? En la leyenda que acaso, y con matices, era Leopoldo López. Leopoldo López quería ser Mandela, ¿no? No sé si ahora va a ser Mandela, porque Leopoldo dijo, yo seré el último preso político que salga de prisión, ¿no? Antes tendrán que liberar a los 600 o 700. Y luego salió, ¿no? Y están ahí centenares todavía. Entonces, si quieres ser Mandela, te tienes que quedar en la cárcel, ¿no? Ya. Quería acotar otra cosa que tiene que ver con el sepelio, con el entierro de Óscar Pérez, ¿no? Por favor, sí. Me gusta que hagas esas acotaciones porque me traes a la realidad. Yo estoy acá discurseando. Sí. Es que, bueno... Son dos miradas, Es el último cuerpo que entregan, ¿no? Lo sepultan entre gallos y medianoche. El último que entregan es el de Pérez. No dan acceso a los familiares, ¿no? al velorio. Y tampoco a la gente, ¿no? Que quiere despedirlo. Y además lo entierran como en la última terraza del cementerio del Este, o sea, como para que esto no se convierta en lugar de peregrinación, ¿no? Entre gallos y medianoche, literalmente. Sí, entonces es como... vemos que allí, además de la hazaña con la que se comportan el gobierno, o sea, no dejar... ya, o sea, está muerto, no dejar a la familia que pueda siquiera tener su duelo. Sí. Además de eso, piensa en el mito. Sí. ¿no? Está claro. En no permitir que se cree un mito alrededor de esta figura. ¿Se creará ese mito? No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿No? A mí me da, ¿sabes?, que me parte el corazón porque tengo la impresión de que, como había tanto cinismo alrededor de él, como mucha gente se burlaba de él, no, este es un payaso, es un bufón, es un actor aficionado, es un exhibicionista, un narciso. O los que decían, este está contratado por Maduro, ¿no? Es una operación de inteligencia del G2 cubano. Tengo la impresión de que Pérez, para que le creyeran, tuvo que decir, mira, realmente esto va en serio y me van a matar y ya. O sea, tuvo que entregar la vida para que lo creyeran, ¿no? Por eso te preguntaba antes, ¿por qué había tanto cinismo alrededor de él?
Mira, y la MUD no lo quería nada, la MUD no lo quería nada. ¿Por qué? a ver, miremos, el gobierno de Venezuela, o bueno, el gobierno de Maduro basa su poder, o sea, tiene el poder de Venezuela en un puño. Sí. Y el chavismo se ha sostenido durante todos estos años sobre dos pilares, ¿no? El petróleo y las Fuerzas Armadas, convertidas en una guardia pretoriana, ¿no? Pretoriana. Al servicio del Bien chavismo. dicho, exactamente. Donde se ha ideologizado a las tropas. Es un proceso de ideologización Sí. que tiene ya más de 15 años, ¿no? O sea, desde el patria socialismo muerte, que ya fue como la guinda de Sí. la torta, ¿no? Entonces pensar, enfrentar por la vía armada a un ejército así de ideologizado y de esas proporciones, con la fuerza que Pérez había mostrado, que era él y una decena de hombres que lo acompañaban. Sí. Yo entiendo que le estaba llamando a los demás militares y policías a sumarse, ¿no? Pero los llama a sumarse desde un lugar público, es decir, desde las redes sociales, cuando usualmente las conspiraciones se hacen, son subterráneas, ¿no? ¿Y tú crees que eso lo debilita un poco su liderazgo o lo pone en entredicho? O que en todo caso, quien ve este mensaje dice, bueno, tú vas a tumbar militarmente a un gobierno, esas son tus fuerzas. Es decir, él mostró, o sea, uno se preguntaba, bueno, ¿cuáles serán las cartas que tiene? ¿Cuál será...? Y creo que tras su muerte vimos que era eso. Era él frente a la cámara con sus 6 hombres. ¿Te ha dado pena que lo maten como lo veía. mataron? Mira, cada vez que muere un venezolano asesinado, bien sea por una ejecución extrajudicial, o porque murió en una protesta, o porque murió bajo las balas de la inseguridad, porque la policía no está al servicio de la seguridad pública, sino de, no sé, reprimir marchas, yo lo lamento muchísimo. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas para terminar. Te pido brevedad, porque después el tiempo no me deja. Me da la impresión de que tú no dirías que él fue un héroe. ¿Cómo lo describirías? No quiero poner palabras en tu boca. ¿Tú cómo describirías a Pérez? Bueno, a estas alturas creo que fue un poco iluso, ¿no? Iluso. Sí. Iluso. Se equivocó en el método. Es que no puedo juzgar si de estar con vida su método, o sea, el futuro es un lugar muy grande. Es decir, no puedo predecir qué hubiese podido pasar si él sigue con vida y sigue adelante con lo que estaba haciendo. 2, 3 preguntitas y terminamos. Perdona si ha sido algo parecido a una sesión de tortura. ¿Crees que la oposición debe presentar candidatos en las presidenciales que se avecinan? O sea, creo que la oposición debe ponerse de acuerdo en un mensaje único, ¿no? ¿Te gustaría que hubiera un candidato único? No sé si un candidato único, al menos que se presentara ante la opinión pública con una estrategia única, ¿no? Porque lo que veo al día de hoy es que hay muchas opiniones encontradas. Hay quienes piensan que deben presentarse elecciones, otros que no. Creo que bajo estas condiciones en que están planteadas las elecciones, no son equilibradas, ni justas, ni... Mi última pregunta va a apelar a tu honestidad, porque creo en ella. Si no, no estarías en el equipo de Univisión. Pero también va a invocar el espíritu de Jorge Ramos, gran periodista, un campeón del periodismo. Para mí, el mejor en lengua española. Jorge es un tipo que cuando tiene que dar los hechos, los da. Con crudeza, con rigor. Pero cuando tiene que opinar, no se corta tampoco. Y opina. Fíjate lo que opina sobre Trump. No es que es un periodista neutral, calladito, que no se atreve a opinar. Bueno, dicho eso. Yo no creo ser neutral. No, por eso te iba a preguntar. ¿Cuándo fue la primera vez que votaste en Venezuela? Uy, después de cumplirlos en el año 98. O sea, en diciembre del 98, Chávez, candidato presidencial, tú votaste. Correcto. ¿Recuerdas por quién votaste? Por el candidato perdedor. Por uno Eran de los varios. perdedores. ¿Salas Eran Romer? varios, sí. Salas Romer, Irene y... Sí, eran ellos y, bueno, y Hugo Chávez. ¿No votaste por Chávez? No. ¿Nunca votaste por el chavismo? No. Nunca. O sea, no eres una ex chavista.
Y te digo lo mismo, haber votado por la opción perdedora o haber votado por la oposición en las elecciones que siguieron, tampoco me hace, ¿sabes?, de un partidista. No. Yo pregunto porque tengo curiosidad, ¿no? Si habías votado alguna vez por Chávez, eso tampoco es tu opinión, es tu vida. Yo respeto. Solo quiero conocer, nada más. Porque eres una mujer joven y tengo la impresión de que muchos de quienes repudian ahora a Maduro vienen de las filas desencantadas del chavismo. Gracias por venir, Maye, querida. Gracias. ¿Has sufrido mucho? ¿Ha sido muy horrible? ¿Fue un error que vinieras? No, para nada. Lo que digo es que yo siempre siento que más valioso que mi opinión son los datos que le puedo dar a la gente de lo que he investigado y lo que no sabe. ¿Sientes que has podido darlos? Sí, he podido darlos. Gracias por venir. Y mucha suerte en tu trabajo periodístico. Tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a seguir repasando la actualidad y voy a comentar las objeciones, los reparos, las críticas que han vertido amigos de Mario Iván Carratú, porque después de hablar media hora no había más minutos para que él siguiera hablando anoche. Regresamos. Bueno. Les advierto a mis futuros invitados que si vienen acá, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿ah? Yo estoy sentado aquí no porque hago preguntas lisonjeras, babosas, salameras. No, a mí me gusta un diálogo vivo, vibrante. Y si hay discrepancias, tanto mejor. Expresadas, claro, con un marco de respeto. Y entonces regreso a la entrevista de ayer. Yo, la verdad, tenía y sigo teniendo un gran respeto por Mario Iván Carratú. Militar, yo no soy muy pro-militar, la verdad. Entre usted y yo, tengo un poquito de alergia a los militares, ¿ya? A veces pienso que no sirven para nada, que deberían ser policías, porque los militares están entrenando todos para ir a la guerra, vamos a la guerra, compren armas, más juguetes para ir a la guerra, y al final nunca hay la guerra. Bueno, dicho eso, le dimos 3 segmentos largos, más que a Maya le hemos dado 2, ¿no? Y con Maya nos hemos arañado un poco. Bueno, es la vida. Pero Mario Iván tuvo todo el tiempo del mundo para decir lo que quería decir anoche. Y al final, la señora jefa de piso me decía, te quedan 2 minutos, te quedan 2 segmentos. Y él dijo, si me permites, voy a hablar de una idea más. Y yo le tuve que decir, no te permito. Pues no había tiempo. No había tiempo. No usó bien su tiempo. Si para él era prioritario decir lo que no pudo decir, debió decirlo al comienzo. De todos modos, si fui brusco, descomedido, rudo, patán, pido disculpas. Yo le tengo sincero aprecio a Mario Iván, espero que regrese en otra ocasión y que pueda elaborar serenamente lo que ya no había tiempo de explicar. Dicho eso, me parece importante también recoger este fragmento de la conversación, porque algo dice de lo, por lo menos desinformados o despistados que están algunos voceros de la oposición venezolana en el exilio. Fue cuando hablamos, y yo se lo pregunté claramente, de que si Maduro se iba a reelegir o no este año 2018. Esto ocurrió ayer. Si Maduro lanza su candidatura, ¿qué crees que debe hacer la oposición democrática? ¿Lanzar un candidato? Claro que sí. Pero estamos hablando de una relación democrática que no existe. Pero hay que asumirla. ¿Lanzar un candidato a sabiendas de que te van a hacer fraude? ¿Entonces qué hace? No, eso te lo he preguntado yo a ti. Ok. Yo digo... ¿Tú quieres que yo te dé mi respuesta? No. Mi respuesta es la contraria a la que has dicho tú. Déjame darte la mía. Si Maduro se lanza como candidato, que yo no creo que se va a lanzar... Pero claro que se va a lanzar. Él lo van a ratificar. Hay una cosa que nadie ha hablado. Están preparando la constitución del Estado comunal. El Estado comunal que sale pronto, que es la constituyente que crearon para eso... ¿verdad? O sea, ¿tú no crees que va a haber presidenciales este año? No. Te equivocas. Sí las van a convocar y pronto. Bueno, posiblemente esté equivocado. Si eso ocurre, ¿qué debe hacer la oposición? Ir a votar. ¿Al fraude otra vez? ¿O no voy a votar? Y presentar un candidato. ¿A qué candidato presentarías tú? Pues es que yo no veo la solución nuestra de un candidato. Yo no veo la solución de esta vía electoral. Yo veo la solución nuestra que se... Arme no me refiero con armas, que se incorpora a la sociedad una lucha masiva de rechazo, un paro nacional completo en todo el país, bancos, transporte, todo el mundo. Pero me has dejado confundido y decepcionado, querido Mario Iván. Bueno. Porque primero me dices la oposición tiene que presentar un candidato.
Te pregunto qué candidato, me dices no sé. Y después me dice la oposición tiene que ir a votar o no ir a votar. Bueno, no sé, porque yo no veo una persona que pueda asumir el liderazgo situacional que requiere el país en estos momentos. Yo sí veo, pero ese no es el problema. El problema es que si presentas candidatos, te hacen fraude y convalidas el fraude. Es que siempre han sido 25 eventos electorales y lo han convalidado. Bueno, será ocasión para no seguir haciendo el juego. Ok, ¿y qué haces entonces? No vas a votar, te plantas. ¿Y entonces? Bueno, y entonces por lo menos esta es una manera de repudiar al dictador. Bueno, con el sincero aprecio que tengo por Mario Iván Carratú y por su tropa de exasperados que dicen que yo no lo dejé hablar al final, que él quería seguir hablando hasta las 12 de la noche. Ya quisiera yo que esta fuera la sala de mi casa y decirle cómo no, nos vamos hasta las 11. Acá no es así. Acá si no hay tiempo te llevan al aire. Bueno, esto lo que demuestra es que muchas de las voces supuestamente más lúcidas de la oposición venezolana están meramente habitando la luna. La luna. Mario Iván decía no va a haber elecciones. Yo le dije, va a haber elecciones pronto. No, no va a haber elecciones. Entonces, te da una idea. Si él, que es un hombre supuestamente bien informado, no sabe cuál es el juego del enemigo, no sabe la catadura moral del enemigo, no sabe leer las cartas, la movida del enemigo, vas a perder siempre, siempre. Y si yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer la oposición cuando Maduro convoque unas elecciones anticipadas, que las va a convocar ahora, se lo dije? Él me dice, presentar a un candidato. Está todo mal. Por eso, y se lo digo desde el corazón, por eso están perdiendo el juego hace 18 años. Para ganar el juego tienes que ser más astuto que tu enemigo. Tienes que saber la movida de tu enemigo. Esto es un juego de ajedrez. Pero si tú crees que no van a convocar las elecciones cuando al día siguiente las convocan, por mal camino vamos. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta. Estamos saliendo en directo. Ahora vamos de 9 de la noche a 10:30. Gracias por vernos. Bueno, anoche pasamos este video de Lorenzo Mendoza y luego yo lo critiqué. Quiero compartirlo con ustedes nuevamente porque me parece que corresponde, en rigor, a la verdad, hacer 2 o 3 salvedades. ¿Qué le diría al presidente Nicolás Maduro? Primero lo llamaría presidente como siempre lo he llamado, porque lo respeto la silla presidencial que representa, es el presidente de todos los venezolanos, es mi presidente también. Y lo primero que atienda lo económico. Dejemos de alguna manera de lado lo político, atienda lo económico. Usted tiene esa gran responsabilidad y estamos todos aquí para contribuir con la verdad, con propuestas concretas y buscar soluciones para el país. Si todos somos convocados y por primera vez abrace al sector privado, que es parte, digamos, de las soluciones del país. Eso es lo que le diría. Bueno, un televidente perspicaz, no sé si amigo de Lorenzo Mendoza, que dicho sea de paso, yo a Lorenzo Mendoza no lo conozco, pero lo respeto y lo aprecio y lo admiro. Es un gran empresario. ¿Y por qué ha elegido quedarse? Lo más fácil es irse. Yo ya me hubiera ido. Así que él es un valiente. Eso está dicho. Pero yo anoche deploré que Lorenzo dijera que respetaba a Maduro y que Maduro ocupaba la silla presidencial, que era una especie de presidente legítimo. El televidente me dice que esta entrevista no la ha concedido recientemente Lorenzo, que la concedió hace poco más de un año. Antes de la masacre del Junquito, antes del genocidio a los jóvenes venezolanos de abril a finales de julio del año pasado. Y es verdad, y tal vez debí decirlo. No lo dije, pido disculpas, porque se entendió que la entrevista la había dado ahora, estos primeros días de 2018. Sin embargo, yo sí mantengo mi crítica, respetuosa a Lorenzo Mendoza, porque si lo dijo hace un año o año y medio, Maduro hace un año y medio, era todavía un dictador, era un aprendiz torpe, chapucero de Chávez, era un dictador, se había robado en toda la línea las elecciones de 2013, le había hecho un fraude descarado a Capriles. Entonces, no corresponde que uno diga, Maduro es el presidente de todos los venezolanos, Maduro ocupa la silla presidencial y hay que respetarlo y hay que abrazarlo. Lo dijo antes del Junquito y antes del genocidio del año pasado. En mi opinión, esas palabras fueron excesivamente adulonas del dictador. Con los dictadores uno no puede ser tan complaciente, querido Lorenzo. Sean del signo ideológico de la orilla política que sean, de izquierda o de derecha.
los dictadores, y Maduro, además de ser un dictador maléfico, es un dictador estúpido, porque a veces hay dictadores malvados que sin embargo aplican ideas económicas que traen prosperidad a sus pueblos. No es el caso de Maduro. Maduro, además de ser malo, es tonto, con lo cual es triplemente malo y ha desgraciado a tu pueblo. Y entonces, aunque lo hayas dicho en 2017 o el 2016, Maduro era ya un dictador. Maduro había hecho ya fraudes contra tu pueblo y sobre todo Maduro tenía ya humillado, hambreado al pueblo venezolano. No tanto respeto, querido Lorenzo Mendoza, no tanto respeto con el dictador. Hace falta que los grandes capitanes venezolanos como tú, los venezolanos que el pueblo admira, los venezolanos que tienen recursos e inteligencia, educación y civismo para combatir a una dictadura, hace falta que levanten la voz, que sean valientes, que sean gallardos, que no se dejen acobardar, empequeñecer, arredrar por los matones. Entonces, que los matones no te metan miedo, porque cuando tú dices respeto a Maduro, la silla presidencial, la investidura, y es solo un dictador, da la impresión de que lo que tú llamas respeto, en realidad se llama miedo. Y eso vale para hoy 2018 y para el 2017 y para el 2016 también. Regresamos después de la pausa. Para terminar, hoy se han anunciado las nominaciones al Oscar. Creo que mejor película debería ganar The Shape of Water, La forma del agua, una película maravillosa de Guillermo del Toro. La Academia de Cine de Estados Unidos anunció el martes los candidatos a los premios Oscar. La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro encabeza las nominaciones. Competirá en 13 categorías, entre las cuales Mejor Película y Mejor Director. Le siguen la cinta bélica Dunkerque, con 8 nominaciones y 3 anuncios por un crimen, con 7. Luego de 7 años sin mujeres nominadas a Mejor Dirección, Greta Gerwig competirá en esa categoría por Lady Bird. Es la 5ª mujer que recibe una nominación como directora. Yo votaría por Guillermo del Toro, Mejor Director, y por La forma del agua, Mejor Película. Me conmovió esa película. Ahora, si no han visto The Post, tienen que ir a verla. En español creo que la llaman Los archivos del Pentágono. Si no han visto 3 anuncios en las afueras o 3 anuncios para un crimen, es una joya. No creo que gane el Oscar, pero es una delicia de película. Genial. Pero creo que va a ganar Del Toro, The Shape of Water. Creo. Es una película realmente excepcional. Hay algunas otras, ¿no? La película sobre Churchill, el año 40, ¿no? La hora más oscura, es genial. Dunkerque, cuando parece que los nazis van a masacrar a los ingleses, es una obra maestra también. Si me apuran, creo que este año gana The Shape of Water. Ese es mi pronóstico. Aquí a mí me pagan no solo para decir lo que ha pasado, sino para decir lo que va a pasar. Decir lo que ha pasado no tiene mérito, cualquiera lo cuenta, pero uno tiene que decir lo que viene, Yo creo que gana The Shape of Water este año. Gracias, nos vemos mañana a 9 en punto de la noche, los espero. Hasta mañana, buenas noches.